Presenta IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. A la prueba me remito, a la prueba me remito, a las pruebas me remito, a la prueba me remito, a las pruebas me remito, a la prueba me remito, a las pruebas me remito, a la prueba me remito. A la prueba me remito, a la prueba me remito, a las pruebas me remito, a la... ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Como siempre, un placer reencontrarnos aquí por la pantalla de NSTV. Esta noche en A las Pruebas Me Remito les proponemos abordar un tema internacional, pero que ha sido seguido muy de cerca aquí en nuestro país. La semana pasada, por primera vez en su historia, el Parlamento de Brasil destituyó a una presidenta de la República. Dilma Rousseff, acusada de delito de responsabilidad por el manejo de las cuentas públicas, ha señalado que se trató de un golpe de Estado. De inmediato, el ex vicepresidente Michel Temer asumió y juramentó su cargo de presidente, que va a desempeñar hasta fines de diciembre de 2018. Esta noche en A las Pruebas Me Remito les proponemos abocarnos a ese tema, pero más allá de la discusión de si se trató o no de un golpe de Estado parlamentario, ¿qué lecciones dejó este proceso y este sacudón político en Brasil? El gobierno de la República Oriental del Uruguay ha seguido con atención los procesos políticos y jurisdiccionales en la República Federativa de Brasil, que culminaron en el día de ayer con la decisión del Senado de destituir a la presidenta electa legítimamente por el pueblo brasileño. Uruguay desea destacar el rol de la presidenta Dilma Rousseff en fortalecer la histórica relación bilateral que permitió alcanzar una alianza estratégica que ha redundado en beneficios de ambos pueblos. Uruguay aspira a que en el marco de la institucionalidad democrática el pueblo brasileño alcance sus objetivos de estabilidad y desarrollo. Incluso a texto expreso, el canciller Nin dijo de que el gobierno uruguayo reconoce la presidencia de Temer al frente del Estado del Brasil. El Uruguay no reconoce gobiernos, sino que reconoce estados. El no reconocimiento de un gobierno se da de manera indirecta. Toda esa discusión del Senado fue una gigantesca pantomima para tapar el rabo. Por supuesto, a nadie le alegra, nadie se puede alegrar que un presidente electo caiga, pero tampoco es una arbitrariedad. Empezó esto en octubre, lleva 8 meses de trámite, se han cumplido todas las instancias, actuó el Poder Judicial calificando y examinando cada paso formal, de modo que aquí no hay ninguna arbitrariedad. Les presento a quienes protagonizan el debate en la noche de hoy. Ernesto Agassi, senador del MPP, Frente Amplio. ¿Qué tal? Buenas noches. Es bienvenido. un gusto acompañar esta mesa. Javier García, senador de Espacio 40, Partido Nacional. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la bienvenido. invitación y por la compañía. José Gallardi, presidente de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Y Ope Pasqué, diputado del Partido Colorado, líder de Vallismo Abierto. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas Bienvenido. noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo decía recién, el debate en estos días se ha centrado y se ha hablado mucho del tema a propósito de si se trató o no de un golpe de Estado. Algunos analistas señalan, por ejemplo, que en definitiva la discusión en el fondo, el impeachment siempre fue un juicio político, ¿no? Y que a Rousseff se la ha juzgado y se la termina juzgando por lo que fue en realidad su gestión, ¿no? Hay quienes señalan que, bueno, no hubiera sido destituida de su cargo si no se hubiera dado una de las mayores crisis en Brasil en años, si no se hubiera desatado el escándalo de corrupción en torno, por ejemplo, a lo que fue Petrobras, si miles de personas no hubieran salido también en las calles a pedir su destitución y se hubiera dado una baja en su popularidad, y si también la prensa no hubiera jugado un rol que se señala en muchos casos terminó jugando. Así que mi pregunta es, ¿cómo vieron ustedes este proceso y qué lecciones entienden que se puede sacar de este sacudón político que vivió Brasil? Agassi, empezamos por usted. Bien, que fue un sacudón, no hay duda. Creo que unos meses antes nadie esperaba que sucediera esto. A mí me gusta decir, como están diciéndose frecuentemente en Brasil, que Temer es un presidente no electo. En realidad la presidenta electa es Dilma. Esto fue una consecuencia de un proceso que iba en una dirección en el que se usaron distintos argumentos. Al final terminó con el argumento jurídico del impeachment, pero en realidad la oposición brasileña no aceptó haber perdido las elecciones y produjo movilizaciones, produjo confrontación muy dura. Yo creo que se dio en Brasil una
una lógica de confrontación que Brasil no la tenía de antes, que es una lógica como de hinchadas, guiada por un proceso de politización muy reductora de la discusión. Ellos y nosotros, los militantes y los ciudadanos, en el que jugaron intereses económicos, sin ninguna duda. En la casa central de San Pablo de los industriales brasileños había una gran pancarta que decía Fora Dilma. Esto fue acompañado por los medios de comunicación también, los medios de comunicación importantes, que crearon un estado como de inseguridad y de inestabilidad y de problemas económicos y de problemas políticos, y ahí se metió la corrupción. Creo que en esto hubo intenciones de un proceso donde los medios jugaron su papel, donde los sectores económicos jugaron su papel y donde se anunciaba que en realidad se iban a terminar los 13 años del PT. En política, nosotros sabemos, es bastante lógico. Cada sector social se mueve defendiendo sus intereses con las herramientas que tiene. En realidad, la derecha brasileña y el gran centro económico de Brasil no pudo lograrlo por las elecciones y buscó otras maneras. Esto terminó en el famoso impeachment, que en realidad la Constitución brasileña establece la posibilidad de separar al presidente por un crimen fiscal. En realidad eso no fue demostrado, el informe jurídico del Senado estaba en contra de que eso fuera un crimen fiscal, a tal punto que a pocos días después de haber sido separada la presidenta, una ley, en realidad es la ley 13.332, modificó la legislación en relación al manejo presupuestal para que ahora se pueda hacer sin que sea un crimen fiscal lo que se hizo antes. Incluso lo hizo el propio Temer cuando quedó de presidente, cuando Dilma estuvo fuera del país. García. A ver, siempre lo jurídico por encima de lo político. Es como hay que analizarlo. Yo discrepo, es un presidente también electo. Fue electo vicepresidente con la presidenta Dilma Rousseff para ocupar la presidencia en caso de que tuviera una ausencia temporal o definitiva la presidenta. Fue electo por los mismos electores que tuvo la presidenta Dilma Rousseff. Así que es un error decir que no es un presidente electo. Fue electo como vicepresidente para ocupar la presidencia en caso de ausencia temporal o definitiva de la presidencia. ¿En virtud de qué? De la aplicación de la Constitución. Fue electo en virtud de la Constitución brasileña como vicepresidente y electo como presidente de Brasil en virtud de la Constitución brasileña. Y eso es lo importante, porque no estamos ante una cuestión de gustos o disgustos con respecto a los estilos políticos de los demás. A mí realmente, yo miraba por televisión, no esta última sesión, sino la de diputados que se dio en Brasil hace un par de meses, y no me gustó nada. Si usted me dice, ¿le gustó? No, no me gustó nada. Y yo creo que a los uruguayos en general nos gustó porque tenemos otro estilo. Pero a nosotros no estamos para jugar estilos. Es más, no estamos para juzgar de acuerdo a nuestros gustos en materia de política internacional. Nosotros tenemos que apegarnos al derecho. El Uruguay, que es un barrio chico en este rincón del mundo, es grande en materia de consideración internacional porque siempre se apegó al derecho. Su fortaleza fue el respeto al derecho internacional y hacer valer en todos los ámbitos donde existe la aplicación de este derecho. En Brasil lo que se aplicó fue la Constitución de Brasil. Gusto o a disgusto de otros es lo único que nos importa. Y no hay que hacer prevalecer lo ideológico sobre los aspectos jurídicos. Porque cuando se hace prevalecer lo ideológico sobre los aspectos jurídicos, pasa lo que nos pasa actualmente. Estamos metidos en un problema acá en el barrio, en esta zona del mundo, importante. Porque por razones ideológicas, nosotros, cuando digo nosotros, digo el gobierno del Uruguay, expone al Uruguay frente al Brasil al no reconocer, como estuvo durante un día entero por reconocer al gobierno brasileño, cosa que nos va a traer consecuencias, y por razones ideológicas hacemos un silencio cómplice y cobarde con respecto a lo que pasa en Venezuela. Bayardí. A ver, yo tengo algunas diferencias de lo que se ha planteado hasta ahora. En realidad, Temer es un presidente golpista, ilegítimo, porque cualquier mecanismo constitucional en un régimen presidencialista como es el del juicio político o impeachment, requiere sustentabilidad en las formas y sustentabilidad en los contenidos. Ni hablar de la sesión de la Cámara de Diputados a la que hacía referencia Javier en este momento, que fue algo, en fin, de otro planeta, para no calificarla. Entonces, cuando uno controla las formas, no es que solo se procesen los tiempos y con los fundamentos que haya que dar para la acusación y para la defensa, sino que tiene que estar probado que hubo algún delito o crimen de responsabilidad. Como el programa se llama A las pruebas me remito, también por aquello de a confesión de partes, relevo de pruebas,
En realidad voy a citar al senador Asir Gurgaz del Partido Democrático Trabalhista, primer votante por orden alfabético en el Parlamento, que declara en su blog de Facebook, ¿está bien?, que lo mismo que usted formulaba en la pregunta, que en realidad esto fue una cuestión política que nada tuvo que ver con lo jurídico. Según el senador, los votos a favor del impeachment fueron motivados por la cuestión política. Estudié por 3 meses con varios técnicos del Senado, del Banco do Brasil, de la Caixa Económica, del BNDES, maestros de universidades públicas, todos servidores de carrera, llegamos a una conclusión: no tenía nada que ver el impeachment. Entonces tengo que mantener mi coherencia, justificando la opinión de que no hubo crimen de responsabilidad. Quiere decir que al no haber crimen de responsabilidad se usó un instrumento constitucional, el del juicio político, sin pruebas de delito, sin acusación de delito, sin que hubiera existido crimen de responsabilidad para sacar a una presidenta de sus responsabilidades y de sus facultades otorgadas constitucionalmente. Pasquet. Bueno, la opinión de un senador que votó en contra del impeachment no es la verdad revelada, es la opinión de un senador que votó en contra. Hubo muchas otras opiniones a favor. Hubo, por ejemplo, un informe en la Cámara de Diputados de más de 100 páginas que se podrá compartir o no, pero muy serio, muy fundado, con una serie de elementos históricos y jurídicos que sustentaba la procedencia del enjuiciamiento político de la Presidenta. De manera que sustento hay y pruebas hay. Lo que hay también es un tema de apreciación política que hace en definitiva el Senado, que es un órgano político que tiene que apreciar discrecionalmente si esos hechos que están absolutamente probados porque son manejos presupuestales, están probados por la documentación pública. Lo que tiene que apreciar el Senado es si eso constituye un crimen de responsabilidad que justifique la remoción del presidente o no. Según la Constitución brasileña, eso lo tiene que decidir el Senado por 2/3 de votos. Necesitaban 54, obtuvieron 61, superaron la exigencia constitucional. Entonces digo yo, ¿quiénes somos nosotros para decir que ese juicio que hizo el órgano que según la Constitución brasileña tiene que decidir fue equivocado o careció de fundamento? Yo creo que hay que respetar la decisión soberana del Congreso brasileño, integrado por legisladores elegidos por el pueblo brasileño, que por más de 2/3 en la Cámara de Diputados y por más de 2/3 en el Senado, decidieron lo que decidieron y apartaron de su cargo a la Presidenta. ¿Es la primera vez que pasa en Brasil? No, habían echado antes a Collor de Mello. ¿Es la primera vez que se intenta? Bueno, me dice que no, Vallardi, porque Collor renunció cuando era inminente su destitución, pero se había promovido el impeachment. Como lo promovió el PT también, con Lula y con la sociedad del PMDB de Temer, lo promovieron contra Fernando Henrique Cardoso y antes lo habían promovido contra Itamar Franco. O sea que no es la primera vez que se usa en Brasil, no es una novedad, es una herramienta política que los brasileños usan. A veces cristalizan las mayorías y a veces no. ¿Por qué en este caso cristalizaron? Y bueno, porque había una crisis económica muy importante, porque había denuncias de corrupción espectaculares y porque la Presidenta no supo relacionarse con el Parlamento. Y en definitiva se planteó una crisis política que se decidió en un todo de acuerdo con la Constitución. No fue golpe y así lo reconoció el gobierno uruguayo implícitamente. Hacemos una breve pausa y ya continuamos aquí en A las Pruebas Me Remito, debatiendo a propósito de la situación de Brasil. ¿Qué lecciones ha dejado la destitución de Dilma Rousseff en Brasil como presidenta? De eso estamos debatiendo esta noche aquí en A las Pruebas Me Remito con Ope Pasquet, José Vallardi, Javier García y Ernesto Agassi. Comienzo ahora preguntándole a Pasquet, más allá de que el juicio político y los delitos de responsabilidad por manipulación de las cuentas públicas estén previstos en la Constitución y se ajusten a derecho y a la legalidad como se ha señalado, ¿para usted es justo que una presidenta elegida por el pueblo pierda su cargo por maniobras a las cuentas públicas que, en definitiva, como se señalaba de este lado de la mesa, también fueron realizados por otros presidentes e incluso por el propio Temer, como cuando ha suplantado a Dilma Rousseff? Mira, a mí el episodio de la remoción de una presidenta que fue elegida por la ciudadanía, no me gusta. Me parece que esto además
siembra vientos, y todos sabemos que el que siembra vientos recoge tempestades. Esto, en definitiva, va a traer consecuencias que, supongo yo, pensando con cabeza uruguaya, que eso es hay que acotarlo, ¿no? Quizás la política brasileña se ve distinta, seguramente se ve distinta con mirada brasileña, pero visto desde acá uno dice, caramba, esta no es manera de convivir políticamente. Pero, insisto, todo se hizo por una causa prevista en la Constitución, por un procedimiento constitucional, por los órganos que marca la Constitución, con amplias oportunidades de defensa para la Presidente y, en definitiva, se decidió por mayorías que excedieron las requeridas por la Constitución. Y los propios brasileños, el propio PT, ha usado este instrumento otras veces, ha promovido el impeachment. Están las fotos en las redes sociales de Lula con Temer sonriendo cuando van a promover el impeachment contra Fernando Henrique Cardoso. Entonces, se necesita un rostro muy duro para, después de haber hecho eso, aparecer diciendo lo que están haciendo contra Dilma es un golpe. ¿Cómo? Contra Fernando Henrique no era golpe, contra Dilma sí lo es, vamos. Vallardi. Es muy fácil en Brasil impulsar juicios políticos. Todos los presidentes tuvieron impulsados juicios políticos, no se concretaron porque la facultad de definir si admite el juicio político o no está en manos del presidente de la Cámara de Diputados. Y en esta oportunidad, un presidente de la Cámara de Diputados que se puso de la vereda enfrente habilitó un juicio político, un presidente de una Cámara de Diputados denunciado por corrupción, que en realidad todavía no ha sido sacado, gran delincuente, estoy hablando de Eduardo Cunha, que le pidió protección a la presidenta Dilma Rousseff, y la presidenta Dilma Rousseff y el Partido de los Trabajadores le dijeron que no le iban a proteger para hacerle extensivo el fuero, y él llevó adelante el juicio político. El juicio político, sabe el doctor Pasqué, necesita tener fundamentos desde el punto de vista de las formas y desde el punto de vista de los contenidos, y desde el punto de vista de los contenidos se llevó adelante una acusación por responsabilidad fiscal, por crimen de responsabilidad, cuando todos los presidentes de Brasil, todos los anteriores presidentes de Brasil operaron de la misma manera, hoy 18 gobernadores operan de la misma manera, y en temas presupuestales, Obama, Cameron y todos los presidentes de Occidente en realidad procesan las cuentas fiscales de la misma manera que lo estaba llevando adelante la presidenta Dilma Rousseff. Agassi, vuelvo sobre uno de los argumentos que se ha mencionado. Más allá de que el juicio político a Collor de Mello se le inicia por otro tema, que era un delito de corrupción concretamente, que es algo distinto al que se le acusó a Dilma Rousseff de manejo de las cuentas públicas, de delito de responsabilidad en el manejo de las cuentas públicas. ¿Cómo ve la figura de, por ejemplo, líderes como Luis Ignacio Lula da Silva o el PT en general, que en aquel momento salían a las calles a reclamar la salida de Collor de Mello y el juicio político, y ahora señalan que, bueno, eso es un golpe de Estado? Uno podría decir, bueno, para Lula o para el PT, ¿la democracia solo es válida cuando están ellos en el poder? No, porque lo que pasa es que en aquel caso hubo corrupción demostrada y por eso renunció Collor de Mello. Pero el Supremo Tribunal Federal años después lo terminó absolviendo, ¿no? A Collor de Mello. Pues, fue procesado por corrupción. Pero por algo renunció. Yo lo que quiero decir es que en el tema que estamos discutiendo, nosotros aceptamos, como lo dice la declaración del gobierno uruguayo, de que este acto fue legal, porque está contemplado en la Constitución de la República Brasileña, como está contemplado en la Constitución de la República Uruguaya. Aquí se le llama juicio político, y se puede hacer si se tiene los 2/3, y eso es un juicio político. Lo que pasa es que por las particularidades y por la forma que se dio en Brasil, aunque sea legal, es injusto. Porque en realidad es cierto que el señor Temer era el vicepresidente de la fórmula Dilma-Temer, pero en realidad lo que no puede hacer es que cuando queda de presidente aplique un programa de gobierno que son las antípodas del programa por el cual fue electo. ¿Fue electa la persona por 54 millones de brasileños o fue electo un programa de gobierno que se basaba en construir una sociedad más democrática, en distribuir mejor la riqueza, en respetar a los sectores más desprotegidos de la sociedad? En realidad lo que está haciendo Temer es traicionando el programa por el que fue electo. Y en todo caso este es su problema político. Yo creo que esto tiene una sola salida, porque además Temer nadie lo ve como presidente. Que se hagan elecciones en Brasil y que sea el pueblo el que decida. ¿García? Entre el primer bloque y el segundo hemos avanzado. En el primer bloque era un golpe de Estado y ahora es legal. Y hemos descubierto una nueva figura, que es el golpe de Estado legal. Injusto. No, legal. Te lo dijo muy bien. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo se puede avanzar, y creo que ya el programa es muy productivo. Como el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de Frente Amplio, que es el doctor Vallardi, y el senador Agassi, reconocen
que ya no hay golpe de Estado, No, yo no. que es legal. No, Bueno, no, entonces no, hay no, no, tenemos no. una segunda contradicción que es entre la bancada oficialista en este momento. El senador Agassi dice, en el primer bloque, es un golpe de Estado, lo dice mejor dicho el doctor Vallardi, y el senador Agassi dice, pero es legal. No, vamos a entendernos. Se aplicó la Constitución. Hay que dejarse misterios. Donde hay dictadura es en Venezuela. Vamos a entendernos, no se puede tener una doble moral política. Países donde se aplica la Constitución, donde se respetan los derechos humanos, donde no se cierran medios opositores, donde no se encarcelan líderes opositores, son democracias. Donde se encarcelan líderes opositores, donde se cierran medios de prensa, donde se persiguen a quienes piensan diferente, esos son dictaduras. Entonces no hay que andar bullando tanto en si es golpe de Estado o no es. Aplíquenlo donde corresponde. Hay dictadura en Venezuela y hay democracia en Brasil. Guste o no guste. Y aclaro y agrego, hasta este momento en Brasil, por corrupción, todos los que están presos son del PT. Vallardi, si se trató de un golpe de Estado parlamentario, como usted ha señalado y como lo sostiene el Frente Amplio en la declaración, por ejemplo, que hizo pública, ¿por qué no se aplica la cláusula democrática, que es algo que se ha reclamado desde la oposición, o por qué no se lo suspende a Brasil del Mercosur, como se hizo en su momento con Paraguay, por ejemplo, ante una situación igual? Pido un minuto para todos, porque yo nací discutiendo y estoy dispuesto a discutir Venezuela también en un programa especial acá. Muy bien. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Un minuto para todos. Saque los dedos del cronómetro. Ahora sí Ahora sí empieza a contar. En realidad el gobierno uruguayo no ha aseverado que haya sido legal. La declaración de la Cancillería dice más allá de la legalidad invocada. Pues claro, se deja en otros lugares. Pero yo digo lo que dice la declaración del gobierno uruguayo, más allá de la legalidad invocada. La aplicación de la cláusula democrática en realidad presupone, en primer lugar, que una acción política con un Estado en el que se va a seguir manteniendo relaciones tenga viabilidad. Hoy, en realidad, yo creo que no tiene mucha viabilidad, no sé si la planteará o no la planteará el gobierno uruguayo, no tiene viabilidad porque el posicionamiento que ha adquirido el gobierno de Paraguay, en primer lugar, es, en fin, para no calificarlo nada más que volcado demasiado al conservadurismo. Obviamente el gobierno de Brasil va a estar presente en la reunión, no va a aplicarse a sí mismo la cláusula democrática, entonces yo creo que en el marco del interés general que el Estado tiene que seguir, que el gobierno tiene que seguir manejando, debe tomar diplomáticamente las medidas que no afecten el interés general. No, mira, a mí me parece claro que la declaración del gobierno uruguayo implica un reconocimiento de la regularidad del gobierno brasileño y aventura además un juicio sobre el fondo del tema, que yo supongo que es una consecuencia de la interna del Frente Amplio. Habrán tenido que equilibrar entre los que decían que no fue golpe de Estado, como el Frente Libre Serén, y los que decían que sí lo fue, y el término medio que encontraron fue, bueno, no decimos que fue golpe, pero decimos que fue injusto. Me parece que es otra metida de pata de la Cancillería, porque eso es injerencia en asuntos internos de otro Estado. Si es justo o no es justo, no es un tema nuestro. Nosotros podemos decir si fue golpe o no fue golpe, porque la Carta Democrática de la OEA nos habilita a hacerlo y porque la cláusula democrática del Mercosur nos habilita a hacerlo. Pero decir si fue justo o injusto está absolutamente fuera de nuestra competencia. Fue otro yerro de la Cancillería en ese punto. Pero quiero decir otra cosa que me interesa subrayar. Esto no se puede plantear como si los malos y corruptos dieron un golpe contra los buenos y honestos. Que golpe no fue, creo que ya lo he demostrado. Pero además, corrupción hay en todos lados, desgraciadamente. Lo que estamos viendo en Brasil es escandaloso. Ha habido maniobras dolosas, fraudulentas por miles de millones de dólares. Y el PT en eso está metido hasta el cuello, como seguramente lo están también muchos de los otros partidos que andan en la vuelta. Y el socio del PT en esto era el PMDB de Temer. Votaron juntos, gobernaron juntos y robaron juntos. De manera que nadie puede presentarse como el adalid de la honestidad para enfrentar a los corruptos, porque desgraciadamente hasta que la justicia no discrimine y delinda responsabilidad, están todos envueltos en el mismo lodo, todos manoseados. García, el Partido Nacional en su declaración sobre este tema de esta semana dice, además de reconocer la legalidad de la medida, que la ciudadanía brasileña debe resolver su propio destino sin intromisión externa y, por lo tanto, solo cabe augurarle a esa nación hermana la consolidación de sus instituciones en el marco de la mayor libertad y de la plena vigencia de la democracia. El hecho de señalar, en este caso, la no intromisión, ¿no es contradictorio con la actitud que tiene el Partido Nacional, por ejemplo, con el caso de Venezuela? En absoluto, porque en Venezuela lo que se están haciendo es violando los derechos humanos flagrantemente. Todos los días. En Brasil lo que se está aplicando es la ley. Y ante una violación de derechos humanos
en la tradición internacional del Uruguay ha sido siempre la de levantar su voz. La tradición democrática del Uruguay, democrático en su historia, fue la de denunciar las violaciones a los derechos humanos que llevan adelante gobiernos que no son legales, como el gobierno de Venezuela. Por eso yo firmo la había leído obviamente, pero firmo una vez más la declaración del Partido Nacional, porque es una declaración apegada a la mejor tradición internacional del Uruguay, que entre otras cosas fue hecha por muchos años de trabajo y de influencia, entre otros, de nuestro partido político. Y recuerdo una frase que es muy conocida: dentro de la Constitución todo y fuera de la Constitución nada, ¿no? Bueno, estamos para respetar, como dice la declaración, las decisiones que tomó Brasil, porque se tomaron dentro de la Constitución, y estamos para condenar la dictadura en Venezuela porque está fuera del respeto a los derechos humanos y a la legalidad. Agassi, ¿qué dice respecto a los argumentos de García? No, me parece bien esa parte de la declaración del Partido Nacional donde dice que lo importante es la consolidación de las instituciones. Quizá todos estos hechos en Brasil lo que han demostrado es que no se puede tener un gobierno de mayor justicia social con instituciones débiles. Los partidos políticos en Brasil han tenido un desempeño absolutamente deficitario, no existe prácticamente, salvo el PT. Y en realidad, si tenemos un sistema de partido que sale de la voluntad popular y después, cuando echan a la presidenta, quien asume la vicepresidencia de ese partido hace lo que quiere, rompe las alianzas regionales, empieza a privatizar empresas públicas, lo que está en juego acá en realidad es la seriedad de la construcción institucional. Y me parece que unir esto con Venezuela no tiene nada que ver. Yo creo que la discusión que hemos tenido acá en la mesa un poco es parte de ese juego de la derecha internacional, de la que por lo menos el senador García es parte, de atacar absolutamente a los gobiernos que quieren generar más riqueza y distribuirlo en la sociedad. En realidad, usando los medios de comunicación, los poderes económicos, la centralidad del poder en el país, se está atacando los derechos de los pueblos. Hacemos una breve pausa y ya regresamos. Se vienen las preguntas cruzadas entre nuestros invitados. Sobre las lecciones que dejó el juicio político en Brasil y la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, de eso estamos debatiendo esta noche aquí en A las Pruebas Me Remito. Turno ahora de las preguntas cruzadas entre nuestros invitados. Le tocó comenzar a García, que le pregunta a Bayard. Acá en representación de la derecha internacional. Yo que tenía sido una entidad uruguaya, no me doy cuenta que represento. Está gracioso Agassi. Pero le hago una pregunta al doctor Bayardi. A ver, aplicando el mismo método de razonamiento que utiliza el Frente Amplio con respecto a la censura en esa lógica de razonamiento del Frente Amplio, ¿no?, de la ley en Brasil. ¿Le parece bien que en Venezuela haya líderes opositores presos? ¿Comparte que un régimen democrático pueda encarcelar líderes opositores presos o tenga presos a líderes opositores? A ver, cualquier régimen democrático, independientemente que tenga líderes opositores, si prueba que esos líderes opositores conspiraron en el pasado, como para algunos de ellos está probado, caso Leopoldo López, que fue amnistiado por el presidente Chávez después del golpe de Estado del 2002, sí comprueba que Ledesma y el propio Leopoldo López después siguieron instigando a través de medidas violentas a desplazar un régimen, en este caso el del presidente Maduro. Y si, como en este último caso sucedido en estos días, se encuentra que hay ciudadanos que han estado acumulando explosivos para terminar en la marcha del 1 de septiembre, que significativamente fue llamada la toma de Caracas. Todos sabemos que la toma son instancias insurreccionales, la toma de la Bastilla, la toma del Palacio de Invierno, y si arriba de eso están impulsando violencia, y está probado de que en realidad se llevó adelante acciones para desestabilizar a través de la vía violenta, el carácter de que sean líderes políticos no invalida el hecho de que puedan estar presos. Su turno ahora, Bayardi, para preguntarle a Pasquet. Sí, en realidad el doctor Pasquet obviamente viene del área jurídica, ha defendido el tema del instrumento del juicio político y de la aplicabilidad del juicio político en el caso de Brasil. Si él cree que en los regímenes presidencialistas la pérdida de las mayorías parlamentarias da lugar a utilizar mecanismos institucionales adentro de las constituciones de los regímenes presidencialistas que puedan llevar a desplazar gobiernos, como ha sido el caso de Honduras, como ha sido el caso del presidente Lugo en Paraguay y como ha sido el caso de la presidenta Dilma Rousseff en la oportunidad.
y que se derive a partir de eso en una cosa que Agassi decía, que es el cambio de las propuestas programáticas que los partidos presentan a sus respectivas sociedades, que es lo que le debe dar sustentabilidad a la credibilidad democrática, ¿no? La aplicación de los programas que la gente vota. Tiene muchos aspectos la pregunta, Sí, pero el doctor Vallardi la formula desde una perspectiva sobre todo jurídica. Desde el punto de vista jurídico creo que importa mucho menos lo que pueda decir la doctrina que lo que diga la Constitución de cada país, que tiene cada país soluciones distintas. La solución brasileña, ya la hemos visto, prevé que el Congreso brasileño determine la deposición del presidente cuando se reúnen ciertas mayorías por ciertas causas. Esto se ha cumplido. Si a mí me parece ese un buen diseño constitucional, digo que no. Me parece que claramente no es un buen diseño porque las causales de destitución, o sea, los crímenes de responsabilidad, cuyo elenco está en el artículo 85 de la Constitución de Brasil, son de una enorme amplitud que deja un amplísimo margen a la apreciación discrecional. Eso no es sano, eso no es bueno porque permite justamente un funcionamiento de tipo parlamentario en un régimen presidencial, lo cual no es saludable, pero es la solución brasileña. Se atuvieron a eso. Ahora, las políticas que desarrolla este nuevo gobierno, bueno, serán discutibles como todas las políticas, pero no olvidemos que el actual ministro de Hacienda de Temer fue presidente del Banco Central de Lula, Meireles, y no olvidemos que a Dilma una de las cosas que se le reprochaban era que su ministro de Hacienda era un neoliberal y que con sus políticas se había apartado de lo que reclamaba la base social que la eligió. Nada nuevo bajo el sol. Su turno, Pasquet, para preguntarle a Agassi. Bueno, cuando el juez que está impulsando la lucha contra la corrupción en Brasil empezó a indagar al expresidente Lula y se decía que podía producirse su procesamiento, como diríamos acá, la presidenta Rousseff le envió una designación en un cargo de gabinete a Lula y en una conversación telefónica le dijo: te la mando para que la use cuando la precises. ¿Qué opina usted de eso? Desde la perspectiva de lo que es la lucha contra la corrupción. Bueno, primero, mi opinión es que la lucha contra la corrupción hay que darla en todo momento, en todos los planos y en todos los lugares. Absolutamente comprometido y de acuerdo con la preocupación en ese tema. No conozco la carta que Dilma le mandó a Lula, eso no lo conozco. Lo que sí sé es que Lula siempre fue a declarar cuando lo convocaron, estuvo y está dispuesto a ir. Fue parte del armado de la corrupción. Porque también se incluyó en la corrupción a Dilma, que no tiene ninguna acusación de corrupción. Y Lula tampoco tiene, pero si la justicia lo llama para declarar en relación a fenómenos de corrupción, Lula está dispuesto a ir y debe ir, y mi opinión es que tiene que ir. Lo que no lo puede llevar la policía para llevárselo atado a un juzgado como si él no quisiera ir. Yo creo que eso es parte del armado que se hizo en contra del PT, en contra del gobierno de los más humildes en Brasil, para unir la corrupción de Petrobras. ¿Qué tiene que ver Dilma con Petrobras? Ni una acusación tienen eso. Es una Fue presidente del política, Consejo de Administración durante 7 años y no vio nada de lo que estaba pasando. No estaban robando en Petrobras y Dilma, que era presidenta del Consejo de Administración, nunca se dio cuenta. Acusación, ¿no? Ella no tiene ninguna acusación de eso. No, bueno, Agassi. Si no, demuéstrenla. omitió. No porque no Agassi. se le haya buscado. Su turno para preguntarle a García. Bueno, le voy a preguntar una simple a García, sencilla. No. ¿A qué área de la... Todas estas tempestades políticas de Brasil, todo lo que hemos estado discutiendo, terminó con una cosa extraña, por lo menos, ¿no? Una persona que es un presidente no electo como presidente, ¿no? Pero que termina siendo el presidente, que en realidad, cuando asume la presidencia, tiene un programa de gobierno que no tiene nada que ver con aquel por el cual fue el electo vicepresidente, y que además tiene un apoyo en la población del 2%. Pero más allá de eso, eso no es lo que me importa. La pregunta que le quiero hacer al senador García es: ¿cómo ve él el futuro de Brasil cuando en realidad ahora hay un presidente que fue electo por los mecanismos que establece la Constitución y que en realidad va a llevar adelante un programa que no tuvo mayorías en Brasil? Y cuando hay una mayoría de gente que eligió un programa que ahora fue lateralizado por esta vía que el gobierno nacional dijo injusto y que nuestra fuerza política le llama como le llama, que es un golpe. Es tan extraño como eso que definió usted de un golpe de Estado legal. Así que comprenderá que en extrañezas usted es el número 1. Segundo, ¿cómo lo veo? Con mucha esperanza. Y creo que para cualquier uruguayo sería una gran cosa que Brasil tuviera rápidamente ganara estabilidad y recobrara la pujanza que todos reconocemos en este barrio del mundo. ¿Por qué?
porque nuestra suerte en buena medida está vinculada a la suerte de Brasil. Y eso creo que es la irresponsabilidad absoluta que tomó el gobierno uruguayo del Frente Amplio en todos estos episodios. No darse cuenta que no solo ignoró la aplicación de la Constitución en Brasil, sino que al mismo tiempo primero dijo que Brasil lo había venido a comprar a NIN y tuvo que salir a pedir disculpas. Y después redacta este comunicado con el presidente Vázquez, que es una galimatías, que no es que sea un comunicado diplomático, es inentendible. Más que diplomático, inentendible. Entonces yo deseo, como supongo que usted haga si desea, que Brasil rápidamente se ponga en el camino del crecimiento, porque es nuestro primer socio comercial, Y el gobierno de Brasil, que preside el presidente Temer, compra trabajo de los uruguayos. El trabajo de los uruguayos por miles depende del crecimiento y de la estabilidad de Brasil. Así que yo le deseo como uruguayo y como oriental a Brasil la mejor de las suertes. Breve pausa y ya regresamos para la última parte de aquí de A las Pruebas Me Remito. La destitución de Dilma Rousseff en la presidencia de Brasil, de eso estamos debatiendo esta noche aquí en A las Pruebas Me Remito con Ernesto Agassi, Ope Pasquet, José Bayardi y Javier García. Volviendo a un poco el tema que nos convocaba en general a propósito de las elecciones. En términos generales, hablando del sistema político uruguayo en general, no del gobierno de Vázquez, lo que sucedió en Brasil, el juicio político y la posterior destitución de la presidenta en este contexto político que se dio, ¿puede darse en Uruguay? ¿Entienden que puede darse en Uruguay? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Y cuáles entienden que son las diferencias y por dónde pasan las diferencias del sistema político uruguayo y brasileño? ¿Bayardi? ¿Un minuto? Sí. Es brava. En primer lugar, el Uruguay tiene un sistema político mucho más maduro, con una historia institucional que viene desde fines del siglo XIX, en lo que tiene que ver con su consolidación o con su comienzo de consolidación. Tiene institucionalidad y un sistema político mucho más sano. No tiene los niveles de corrupción que ha caracterizado la historia de las élites brasileras, y creo que es una democracia mucho más consolidada que la de Brasil, que tiene mucho menos tiempo en términos generales desde el punto de vista de su consolidación y de la salida de la dictadura. Si se puede dar en el Uruguay una situación como esta, yo diría que es difícil, espero que no, pero hay un antecedente negativo, muy negativo. Porque cuando acá hubo mayorías parlamentarias para sacar a un legislador, estoy hablando de Germán Araujo, se juntaron las mayorías requeridas constitucionalmente para sacarlo a un senador que había sido elegido por el pueblo y que en realidad, más allá del estilo, tenía todo el derecho a ejercer su mandato, se le sacó. ¿Bueno? Entonces, es una reserva, diríamos, a beneficio de inventario. ¿Pasquet? Yo lamento, pero el comentario del doctor Bayardi trasunta una vez más el desprecio por la Constitución. Porque el senador Araujo fue removido de su cargo por aplicación del artículo 115 de la Constitución, que prevé expresamente la remoción de los legisladores. Entonces, el legislador, por definición, en régimen democrático, es alguien que fue elegido. Y la Constitución dice que a los que fueron elegidos se les puede remover del cargo cuando desarrollan conductas indignas del cargo que ocupan, que fue lo que pasó en el caso del senador Araujo. Con respecto al juicio político, nuestra Constitución establece un régimen mucho más serio, diría yo, que el de la Constitución brasileña. Requiere, para que la viabilidad del juicio político, el artículo 93, si no recuerdo mal, requiere la violación de la Constitución u otros delitos graves. Es decir, no estamos en esas cuestiones de apreciación discrecional como hay en los crímenes de responsabilidad en Brasil. Tiene que tratarse de violación de la Constitución u otros delitos graves, y siempre se ha entendido que la propia violación de la Constitución tiene que tener el carácter de delito, porque si no el juicio no procede. Bueno, tan estricto es esto que yo no conozco en toda la historia constitucional del país un juicio político contra ningún presidente. De manera que no tengo ningún temor de que eso pueda llegar a ocurrir aquí. ¿Agassi? Sí, yo coincido con lo que han dicho los compañeros que hablaron antes. Ninguno de nosotros quiere que esto suceda en el Uruguay. Ahora, ¿por qué? También coincido que tenemos una historia distinta, una cultura distinta, una organización política distinta. Nosotros tuvimos un siglo XX que arrancó con transformaciones estructurales importantes en favor de la mayoría, con la creación de una clase media, con la industrialización del país, y las luchas políticas más fratricidas fueron quedando atrás. En realidad, en Brasil,
no se dio una estructura de ese tipo, tuvo un peso mucho más grande las oligarquías y los latifundistas brasileños, que llevaron a una sociedad que tiene una historia distinta que la nuestra. En realidad los partidos políticos brasileños son partidos muy desgranados. Para cada ley se logran los acuerdos que la apruebe. Tiene una estructura federal muy compleja. No es un sistema seguro. Yo creo que un gran reaseguro que tenemos nosotros es la existencia de partidos políticos sólidos con distintos puntos de vista, y mecanismos para intercambiar, para discutir y para resolver. Tengo el deseo de que esto no sucede, y tengo la certeza de que tenemos instancias para discutir las cosas y lograr el bien del país. García. Una anotación sobre las mayorías legislativas, sobre lo que decía el doctor Bayardi. Acá en Uruguay, las mayorías legislativas del Frente Amplio le pasaron por arriba a 2 plebiscitos. Eso sí que es grave. A 2 plebiscitos. Cuando usted votó, Romina, 2 veces, las mayorías políticas del Frente Amplio legislativo le pasaron por arriba a su voluntad. Eso sí que es grave. Un ejemplo de mayorías legislativas utilizadas en forma despótica y por encima de la voluntad popular. Dejo anotación al margen. Yo coincido con la última intervención del senador Agassi y creo que Ope había dicho algo por el estilo, por esa vía. La gran diferencia para mí, entre Uruguay y Brasil, desde el punto de vista de su funcionamiento político, es que acá hay 2 partidos políticos que este año cumplen 180 años, que han construido el diálogo político en Uruguay, a partir incluso de haber ido a las armas entre ellos, y que posteriormente en el Uruguay, en la vida democrática, aparece otro partido político, el Frente Amplio, que tiene 50, o va a cumplir 50 años de vida política, que abunda en el diálogo político. Eso es una riqueza institucional invalorable, que muchas veces uno se revela y dice, a ver, con esto las mayorías legislativas no se dan cuenta que muchas veces, independientemente de la matemática, el diálogo es muy importante para la fundamentación de la política y la convivencia democrática. Pero la gran diferencia es la cultura democrática y los partidos que este año están cumpliendo 180 años y construyeron el diálogo en nuestro sistema. Señores, para terminar les propongo un minuto de reflexiones finales, donde también pueden usarlo para contestar aquello que les haya quedado por comentar. Comenzamos por Pasquet. Yo lo primero que señalo y subrayo, porque me importa mucho, es que la vida de la democracia tiene que transcurrir en el marco del Estado de Derecho, y un pilar fundamental del Estado de Derecho es la Constitución. Y dentro de la Constitución, es las instituciones que la propia Constitución establece, el Parlamento, el Poder Judicial, las libertades, etc. Entonces, esa es una referencia fundamental e insoslayable, y no se puede desestimar lo que dice una Constitución con argumentos de que la mayoría votó tal cosa o que la gente en la calle pide tal otra. Estar a lo que la Constitución dispone me parece que es una regla de juego básica y elemental, que es la garantía de la democracia para todos. En segundo lugar, y mirando lo que fue la experiencia brasileña, yo creo que todos los partidos políticos tenemos que estar muy atentos siempre al fenómeno de la corrupción, que socava la confianza de la gente a las instituciones democráticas, que irrita a la ciudadanía y que genera climas donde pueden ocurrir sucesos que después, tienen consecuencias que en algún momento fueron imprevisibles. Y me parece que en la medida que mantengamos esa mirada atenta a los fenómenos de corrupción, en la medida que mantengamos todos el compromiso de respeto a las instituciones, a la Constitución y a las leyes, no nos aseguramos buenos gobiernos, pero nos aseguramos por lo menos una convivencia respetuosa en el marco del derecho, con respeto mutuo, y creo que esa es la base para todo lo demás. Agassi, su turno. Sí, yo creo que la diferencia grande entre Brasil y Uruguay es el estado, el desarrollo institucional. Estoy absolutamente de acuerdo que el Estado de Derecho es la norma que nos rige a todos y que hay que respetarlo. Creo que tuvo visos de legalidad la destitución de Dilma en Brasil, pero fue injusta. Nosotros hacemos leyes. Las leyes quieren lograr cosas buenas, pero muchas veces se cometen actos injustos sin violar las leyes. Si no, miremos los Panama Papers, que hay estudios que se dedican a asesorar a sus clientes de cómo cometer actos injustos respetando las leyes, que eso es la ilusión, ¿no? Me parece que se cumpla la Constitución y las leyes y se respete el Estado de Derecho no es garantía de la justicia. Y nosotros, que trabajamos por la justicia social, que pretendemos pensar siempre en el 95% de la población, que muchas veces está en contradicción con el 5% de los más privilegiados, tenemos que enfrentar esto permanentemente, como las visiones que tuvimos acá en este tema. García.
recobrar como reflexión final, que estaría bueno que el Uruguay recobrara la senda tradicional en materia de política internacional, que fue abonada y fue construida por hombres y mujeres de diferentes partidos políticos, cimentados en la no intervención, en la autodeterminación de los pueblos, en la solución pacífica de los conflictos, en que lo jurídico está por arriba de lo político, que no se puede tener jerarquía, lo ideológico y lo político en materia de relaciones internacionales sobre la juridicidad, y que el Uruguay tiene que defender los intereses de los uruguayos. Nosotros no estamos para hacer en el ejercicio de gobierno en materia de política internacional política de comité. Estamos para defender el trabajo de los uruguayos y los intereses del país, que creo que es el camino que tomó mal en estos últimos tiempos el gobierno de Frente Amplio. ¿Bayardi? Tengo un medio minuto regalado. Que se lo concedo yo. Mire qué generosidad. Lo que es abundo en el diálogo político. Lo del medio minuto mío al doctor Bayardi, que me va a criticar. No, voy a hablar de la generalidad. La generalidad implica que en este caso ha existido, en mi opinión, un golpe de Estado parlamentario que ha primado lo político sobre lo jurídico, que también primó lo político sobre lo jurídico con el desplazamiento del expresidente Fernando Lugo, y que esto se inscribe en un intento por las élites y por los sectores más conservadores y más de control hegemónico de cada uno de los países de retomar el control político de los países. En el caso de Brasil es por parte de una élite que representa 71.000 personas en un país de 200 millones de habitantes, el tratar de recomponer todo el sistema prebendario y de beneficios y enfrentar a las políticas llevadas adelante por el PT, que sacó a 40 millones de pobres, a gente de la pobreza, que permitió que 4 millones de estudiantes, mayoritariamente negros pobres, entraran a las universidades, y que eso implicó un factor de redistribución que cuando vienen las crisis que no generó desde el punto de vista económico el PT, sí que se nos generaron a partir de 2008 en el sistema financiero global, no quieren terminar de aportar más nada y apelan a estos recursos para tomar el control nuevamente. Señores, gracias. Ha sido un gusto, como siempre. Gracias, Romina. Ustedes quédense, continúan con la actualización de noticias en Telemundo. Nos reencontramos la semana que viene aquí en A las Pruebas Me Remito, pero sigan atentos a toda la programación que NSTV tiene para ustedes a lo largo de la semana. Que pasen muy bien. Chau, chau. Presentó IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo.